Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a estos diálogos sobre Hidalgo y sus libros. En esta ocasión vamos a hablar de literatura indigenista, o más bien vamos a hablar de dos libros emblemáticos que se sitúan en el Valle del Mezquital. La nube estéril de Antonio perdón, estoy. La Sí, nube estéril de Antonio Rodríguez, discúlpenme, y El resplandor de Mauricio Magdaleno. Para platicar de estos dos libros están presentes hoy aquí Silvia Mendoza Mendoza y Hipólito Bartolo Marcos. Voy a presentárselos muy brevemente para cederles la palabra. Hipólito Bartolo Marcos es originario de la comunidad indígena de Chalmita, Ixmiquilpan. Es egresado de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital en informática. Todos sus estudios los ha realizado en su municipio. Es escritor bilingüe y forman parte de su producción literaria 10 audiocuentos bilingües que fueron transmitidos a través de diferentes radiodifusoras, así como una serie de relatos publicados en el libro Oto, Mi, Anónimos, entre otros. Silvia Mendoza Mendoza es originaria de la comunidad del Malle, también Ixmiquilpan. Se formó profesionalmente como trabajadora social, es socióloga y tiene un posgrado en antropología social. Es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde es docente en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Como investigadora, aborda la organización social y sistemas culturales de los pueblos indígenas, principalmente mujeres, y se asume como permanente caminante de todo lo que se pueda andar. Caminamos un cachito juntas, Silvia, con la nube estéril en esta edición que estamos viendo aquí, y yo sé que el libro es importante para ustedes dos. Me parece que el diálogo de la nube estéril con el resplandor puede ser muy fructífero. Hipólito, si usted gusta empezar, por favor. Adelante, Hipólito, ahí su está. micrófono. Ya. Bueno, buenas tardes. Kide, nubia nande magañak sinati konuya yetan fist ofo. Yashat hoki mahama haihu. Setkani, ora mahrabotahi. Es para mí un gusto, un placer enorme estar en esta mesa de diálogo virtual, donde vamos a estar platicando de dos libros muy importantes de nuestra región, de nuestra tierra, de nuestro estado, de nuestra cultura. Y lo que a mí me corresponde es hablarles sobre la nube estéril. Y claro, quienes hemos andado por estos libros de la literatura, sabemos lo importante que es este libro de Antonio Rodríguez, este periodista portugués que nos legó, que nos heredó una historia sucedida entre las comunidades de Taxié y Naxtey, ahí en Alfajayucan, según como está testimoniado en este libro. Y tal como está en el título de esta mesa virtual de diálogo, en realidad sí es un libro indigenista y si nos remitimos a esta teoría de la literatura, estamos hablando de que algo indigenista es algo que está escrito por alguien que no es propio de la comunidad, propio de la región o propio de la cultura. Y en este caso, Antonio Rodríguez, como periodista y portugués, pues se entiende que no es de aquí. Sin embargo, viene, recorre, de acuerdo a las versiones de la hija de él, de Ciña Rodríguez, dice que es invitado por Lázaro Cárdenas para recorrer el Valle del Mezquital o para recorrer algunas comunidades, algunos pueblos indígenas, y es a partir de ahí como se da cuenta de cómo vivían nuestros antepasados, nuestra gente, los ñaños del Valle del Mezquital. Y pues es un libro que para muchos es cruel, es doloroso, porque retrata las injusticias, pero en realidad
hoy en la mañana leía algo en Twitter que decía, de alguien que hablaba sobre cuando no se precisan algunas cosas. Y respondía una gran mujer, una escritora fabulosa y me encanta, Almadelia Murillo, y ella decía que debíamos de entender cuando estamos hablando de ficción, porque la ficción siempre nos trae un mundo diferente al real, aunque no desligado. Y entonces, en este libro de Antonio Rodríguez, en alguna ocasión yo platiqué con una maestra de educación indígena y que estaba precisamente en Axté, y yo le pregunté, porque yo quería saber si había visto o si ella conocía el pozo donde dicen que se tapa y sucede muchas cosas, este pozo de agua, que era muy necesario para la comunidad, que a partir de ahí se suscitan muchas cosas, y me decía ella, es que no sé de qué me hablas, y yo estaba hasta incluso, terminé como molesto, porque decía, ¿cómo es posible que ella no sepa si ella está trabajando ahí, no? Y en efecto es que la literatura tiene mucho de eso. Hay muchos rasgos, mucho de lo que ahí se habla que sucedió durante mucho tiempo. Y también está retratado en Los Indios de México con Fernando Benítez, cuando habla de cómo la gente para llegar a Ixmiquilpan a vender, los que venían principalmente de la zona norte, tenían que pagar impuestos. Y dice que lo pagaban ahí en donde está el banco, ¿no? Después de San Pedro, antes de Los Pinos, en esa barranquita, ahí se apostaban los inspectores para cobrar los impuestos que debían de pagar los indígenas. Y La nube estéril pues nos habla de lo que tenía que pagar el indígena o lo que no tenía que pagar porque al final se abusaba de la venta de sus productos. Entonces, todas estas cuestiones, todas estas cosas son las que van marcando la vida de nosotros como comunidades indígenas. Pero no es el único libro, no es el único testimonio de las injusticias que viven los indígenas. En el 2017, si no mal recuerdo, 2015, en uno de los ejemplares de la revista Nexos, hablan de una india, Juana María, que cobra a uno de Real de Minas, de Cardonal, 5 pesos porque le quitó su virginidad. Y ahí estamos hablando de injusticia. Entonces, también hay un documento, un sumario, seguramente ustedes lo saben más que yo, una especie de catálogo donde aparecen más de 3,000 registros de juicios que se sucedían o que se sucedieron y que se registraron en actas de por ahí de 1760 hasta 1930, si no mal recuerdo, y hay historias muy extrañas, muy raras, que están a medias porque están en un sumario, están en un resumen, donde dice que tal persona por adulterio fue asesinado, que tal persona por defender tal cosa fue a la cárcel o fue golpeado, o nos remite también, de repente a mí se me mezcla mucho todo lo que nos contaba sí está registrado en el libro de Fernando Benítez y los Indios de México, con estas mujeres y con estos hombres de Pueblo Nuevo, ¿no? Pero también nos hace referencia de todo lo que se vivió o de cómo se fue registrando, se fue generando este documental de etnocidio, y entonces encontramos que en realidad de repente pareciera una cosa como una forma de vivir las injusticias en nuestro Valle del Mezquital. Y bueno, al final de cuentas, creo que La nube estéril siempre termina siendo un referente para observar qué es lo que hubo hace muchos años, qué es lo que teníamos, cómo fue de alguna manera cambiando o cómo muchas cosas siguen permaneciendo, muchas acciones, muchas actitudes, esta falta de justicia o este abuso de algunos propios para
tener poder sobre los demás. Entonces, yo creo que la nube estéril, en esta versión que estamos viendo ahorita aquí en la pantalla, que tiene un estudio ya más propio desde diferentes ópticas, pues permite encontrarle un mayor valor a este texto de Antonio Rodríguez, y que creo que, si no bien debería de ser una lectura de cabecera, pero es una lectura para comprender y entender el Valle del Mezquital. Muchas gracias, Hipólito. Escuchamos ahora a Silvia entonces sobre El Resplandor para que después de eso dialoguen los dos. Por favor. Muchas gracias, Verónica. Yo quiero presumirles mi edición de El Resplandor, porque esta es una obra que tiene varias ediciones. No sé de qué año sea la tuya, Verónica, pero en este texto de Editorial Diana, su edición fue la primera de 1969, ¿no? Y agradezco muchísimo esta invitación para conocer más bien para ampliar el conocimiento que tenemos sobre Hidalgo a través de los libros. Y en este sentido, hablar sobre El Resplandor es también situar lo que estaba sucediendo en el año en que fue publicado. Esta obra fue publicada por primera vez en 1937 por Mauricio Magdaleno, autor que para ese entonces tenía 31 años cuando se publicó su obra. Pero ojo, lo que quiero resaltar es que Mauricio Magdaleno conoció esta parte del Valle del Mezquital porque él fue uno de los primeros directores de la Escuela Rural del Meche. Él, cuando tenía 23 años, llegó como flamante director de la Escuela Rural del Meche. Estamos hablando de gente sumamente joven, ¿no? Pero estamos hablando también de una época que para entonces gente de 23 años ya era una persona adulta, de acuerdo a estos conceptos que se van teniendo de adulta con responsabilidades y con cierta visión del mundo. Él fue originario de Zacatecas, pero también fue alguien que llegó a la Ciudad de México, que se metió en este grupo tan importante que a mí me parece que definieron el rumbo del México moderno en todos los sentidos. Y en este caso, él en su calidad de director de la Escuela Rural del Meche tuvo la oportunidad de conocer de primera mano a esos pueblos. Estamos hablando de una región del Valle de Mezquital, concretamente lo que ahora conocemos como Francisco y Madero, que ojo, en 1929 Francisco y Madero obtuvo el título de municipio con ese nombre. Es decir, cuando Mauricio Magdaleno llega a ese lugar del estado, recién había pasado el reconocimiento de Francisco y Madero con todo esto que significa en un territorio donde la principal actividad era la agricultura, pero además una agricultura tremendamente precaria, ¿no? Debemos recordar que lo que conocemos ahora como Francisco y Madero, con el MESH y con los canales de riego y con todos sus resplandecientes campos verdes de maíz o de alfalfa, no existía para 1929, cuando Mauricio Magdaleno llega a esta región. En realidad, lo que existían eran páramos, ¿no? En donde el maguey y el mezquite y otras especies, otros cactus y otros agaves, era lo único que se tenía. Y esta novela está escrita de manera situada en dos comunidades que incluso los nombres contienen lo que él miraba en esa región, que eran las comunidades de San Andrés de la Cal y en San Felipe Tepetate. Me parece que en el nombre lleva el contenido, porque nos está diciendo de dos pueblos que solamente tenían eso, Cal y Tepetate, para sobrevivir, pero no es que significara que era lo único que existía. Lo que pasa es que la obra nos está retratando
temas que son constantes como sociedad y no sé si como la historia de la humanidad, que es la miseria, la discriminación, el despojo, la explotación, pero sobre todo la miseria de los pueblos otomíes. Una miseria que asustaba, pero ojo, quienes se asumían asustados, lo asumían como algo natural, ellos ajenos a esta situación de miseria, ¿no? Lo plasma Mauricio Magdaleno en sus personajes como una situación dada a partir de castigos, de castigos por cumplimientos no hechos, pero ojo, los que no cumplían eran los otomíes, y que por eso tenían miseria, tenían sequía, porque los otros, como meros espectadores, solo eran víctimas de las barbaries de los otomíes, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos aquí encontrando es la recreación de una situación de una despojo histórico y de una explotación histórica, ¿no? La pobreza no es algo que aparezca de un día para otro. La pobreza es un proceso construido de largos años que llega y que Mauricio Magdaleno se trata muy bien a través de esta situación donde la aspiración permanente de los otomíes, de estos otomíes que retrata, es agua, el clamor, agua. Por eso El Resplandor me parece que el nombre de la novela es un poco haciendo una metáfora de que había tanta aridez que la luz se reflejaba, el resplandor, la tierra reflejaba esa enorme cantidad de luz, pero la reflejaba en la medida que todo era tan árido, tan falto de lluvia, que no permitía el crecimiento de nada o muy poco, y que aún con todo eso era posible la vida, de manera miserable, pero era posible la vida, era posible la explotación, y también eran posibles las campañas políticas con promesas incumplidas. Entonces, bueno, aquí como introducción para la siguiente parte de la charla. Muchas gracias, Silvia. Pareciera, ¿verdad?, que en las portadas, la que tú nos enseñaste, la que estamos viendo, las personas las personas que las hicieron, no se dieron bien cuenta de lo que estaban retratando, ¿verdad? Porque en efecto, el resplandor se refiere a la resequedad caliza y blanca y no a un lodo seguramente muy fértil como el que está en una de las portadas, ¿verdad? Y en la otra realmente pues pareciera que estamos en otro lugar. La nube estéril siempre ha tenido portadas que muestran la falta de agua, ¿no? Eso en cualquiera de sus ediciones. Me parece muy interesante lo que han dicho ambos, como para pasar a hablar un poquito de los actores de las dos novelas. Los actores tienen un carácter simbólico en los dos casos. En uno hay una esperanza que al final se ve destruida en un político que es oriundo de una de los dos pueblos, y en el otro caso hay un maestro que sí deja abierta esa esperanza y que también es oriundo de ahí. No sé si ustedes quisieran comentar en torno a esto. Bueno, si me permites, sí, fíjate que a mí me llamó la atención este papel que se le asigna al maestro, pero sobre todo a la educación como el eje transformador de las condiciones. Y me parece que eso corresponde muy bien a este pensamiento postrevolucionario y a este grupo de ideólogos que no solamente estaban construyendo país, el país llamado México, sino que también estaban conociendo el país México, ¿no? Y que en esta necesidad de conocimiento se manda a gente, y por eso es tan importante también la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, con toda la gente que ahí llegaba a formarse y salir de sus aulas, porque ellos fueron la primera el primer grupo que van y son colocados en lugares, en funciones estratégicas públicas para transformar esta condición de la población. Y eso es sumamente importante porque ya no se hace uso de las personas importantes de las regiones.
el propio gobierno postrevolucionario toma a sus gentes de su confianza y las manda. Y me parece que uno de los grandes, se llamaría misioneros, retomando esto que se tomó desde el pensamiento de la educación para la masificación de la educación, estos misioneros de cambio, el hacer a México, a esta nueva nación mexicana, tenía que ver con la educación y tenía que ver con estas personas, sobre todo de profesores. En el caso de La nube estéril, Pedro también están emparentados porque habla del internado y habla de la educación y del profesor o de que sueña ser profesor, pero también, por eso decía hace rato, ¿no? De cómo lo propio a veces termina, no sé si en esa posibilidad del camino, de abrir, de crecer, o si de repente en esa trampa que tiene la política y que siempre la ha tenido, ¿no? O sea, al final de cuentas, es un juego perverso. La política siempre ha sido ese juego perverso donde, perdón, donde a veces uno se pierde en la realidad. A veces uno está ubicado, pareciera que está haciendo bien las cosas, pero de repente no sabes en qué momento ya también estás rompiendo con una inercia de las comunidades. Bueno, todos sabemos, la mayoría, y lo he dicho en otras ocasiones, la mayoría de nuestras comunidades fueron cambiaron o tienen el rostro de hoy gracias a un profesor. Los profesores llegaron y cambiaron, gestionaron, fueron los que transformaron las comunidades en sí, las organizaron, les dieron camino, les dieron luz, y no me refiero a luz eléctrica, sino les dieron una posibilidad de ver otro mundo diferente al que tenían. De hecho, algunas comunidades dejaron de ser, por así decirlas, violentas a partir de cuando sus hijos o cuando estos niños que fueron los primeros en ir a la escuela se hicieron ciudadanos en sus comunidades y empezaron a tener otra forma de pensar y otra forma de hacer las cosas, incluso en la gestión, ¿no? Pero sí, La nube estéril, para el tiempo en que fue escrito, que es de esos años postrevolucionarios, pues básicamente yo creo que, y en aspectos de literatura, es un retrato que está vigente. Está vigente porque nuestras comunidades siguen padeciendo, pero ya siguen padeciendo a partir de otros intereses. Siguen padeciendo porque ahorita han dejado de hacer. Antes las comunidades se organizaban, había un consenso muy fuerte y cuando los partidos políticos empezaron a entrar, empezaron a romper mucho estas organizaciones. Vemos con tristeza ahora comunidades que tienen 2 delegados, cuando antes era imposible que sucediera algo así. Y eso responde también a intereses de los propios indígenas cuando son liderados por algunos gestores, si los queremos aceptar así, pero que no creo que esté por ahí, porque hay intereses económicos ya más fuertes, intereses de poder, intereses de sobresalir incluso, ¿no? Ya es otra cuestión que rebasa esto. Pero si nos remitimos nada más a lo que sucedía en la nube estéril, pues básicamente yo sigo insistiendo en que sigue vigente toda esta parte porque para vender en ese tiempo el ayate, ahora los bordados siguen teniendo el mismo camino, el mismo rumbo, no tiene precio, no tiene mercado, la justicia es similar, la justicia se aplica de manera selectiva y por eso es que existe, por ejemplo, o más antes, gobiernos pasados, cómo se fueron abriendo estos caminos para una justicia alternativa, una justicia casi específica para los indígenas, para los no hablantes, y entonces vemos que en realidad
lo que retrataba Antonio Rodríguez con nuestros tiempos, pues no han cambiado, siguen, está permanente toda esta cuestión. Y a mí me interesan dos cosas, el retrato de la realidad y la otra parte para mí, porque estamos hablando de literatura y de libros del estado de Hidalgo, tiene que ver más con la producción literaria. Nuestro estado, nuestra región, en el Valle del Mezquital, necesitamos seguir escribiendo, no para romantizar ni para folclorizar. Necesitamos seguir escribiendo porque es una forma de decirle a la memoria que estamos haciendo algunas cosas bien y otras cosas nos falta por darle más rumbo. Entonces, yo creo que es una oportunidad esta que nos dan en este momento para hablar de estos dos textos, como para reflexionar o seguir reflexionando después de esta charla. En la parte de Resplandor, que yo siempre la he leído en resúmenes, no tengo el gusto de leerla, pero he leído otros textos que igual van retratando más o menos la vida de los indígenas. A mí el que más me ha llamado mucho y me ha roto es El mundo es ancho y ajeno, el de Ciro Alegría, un peruano, que retrata mucho esa región que es similar a la nuestra. Yo de repente me aboco, y ahorita que decían ustedes de Tepetate y de Cal, recordaba a Lubina de Juan Rulfo, porque tienen el mismo aliento, el mismo polvo, la misma miseria, la misma hambre, y son de ambas hambres, la hambre de justicia y hambre para saciar el cuerpo, para darle vida al cuerpo. Gracias, Hipólito. Silvia, ¿quieres comentar? Sí, me parece muy interesante lo que plantea Hipólito. Y regresando a los textos que estamos revisando, a mí, yo sí quiero hacer una distinción sobre la forma en que se escribe esta literatura postrevolucionaria. Si bien es novelada, no deja de retratar lo que se está viviendo y por tanto es una excelente ventana para mirar esa realidad que sucedía y que sigue sucediendo porque tenemos constantes como sociedad y que tienen que ver con estas relaciones de dominación y de explotación que están instaladas, ¿no? Y que lo que cambia son las formas en que se realiza. Y creo que el ejemplo que acaba de dar Hipólito sobre los productos artesanales de los pueblos, incluso el propio nombre, artesanía, cuando en realidad es arte, ¿no? Está hablando de estas relaciones instaladas de dominación. Pero por otro lado, a mí me parece sumamente interesante el hecho de que Mauricio Magdaleno tiene muy claro la división entre el papel del político y el papel del profesor. El asunto que señala Hipólito de esos gestores es cuando el docente se vuelve político y se echa a perder todo el asunto, ¿no? Pero en esta novela Resplandor está muy claro el papel entre el político que aún siendo oriundo, es que de pronto tenemos muy metido el hecho de que porque somos oriundos tenemos lealtad hacia, y no es cierto. Y en esta novela se retrata perfectamente el problema. El político que es Saturnino Herrera, así se le llama, es el nombre del personaje, también en el apodo lleva el destino, es el coyote. Y en la cosmovisión otomí, el coyote es un ser oscuro, es un ser solitario, es un ser que por sobrevivencia, ¿no? Hace y dice muchas cosas. Por lo menos en mi pueblo, cuando se sanciona a alguien, nos dicen, era meminió, o sea, nos están equiparando a ese ser oscuro, algo que uno no quiere ser, ¿no? Y en este caso Saturnino, que es llamado el coyote o el coyotito, que es el político, traiciona a su gente. Pero también está dentro de todo este conjunto de personajes que no son indígenas o que son indígenas ya mestizos o ya con esta lógica de pensamiento mestiza, está el profesor que aún ante la enfermedad sigue claro en su misión de lograr y cambiar
esta situación, y esto por excelencia es el pensamiento posrevolucionario. Y sí, los grandes gestores ante este nuevo actor social que es el Estado con sus instituciones son los profesores y se dan cambios. Por supuesto que también estos cambios que ocurren, como se señala en la nube estéril, estos cambios tienen con esa lógica de rechazar todo aquello que sea indígena. ¿Por qué? Porque también los profesores fueron formados bajo este pensamiento positivista de descalificar todo aquello, todo lo indio como retrasado, como parte de ese anclaje que no deja desarrollar al país. Pero vaya, es parte de, son personas de su tiempo y son producto de la formación que recibieron positivista. Y entonces, El Resplandor a mí me parece sumamente interesante, en el sentido de que también pertenece a una generación de libros y de textos que junto con los libros científicos, principalmente generados desde la antropología, desde la etnografía, y en este caso desde la literatura, tratan de dar a conocer lo que es México. Porque yo insisto que para mí la primera mitad del siglo XX para México era un territorio desconocido para el grueso de quienes habitaban en este país. No existían los medios de comunicación para saber lo que sucedía en Campeche o lo que sucedía en Sinaloa, ¿no? ¿Cómo se conocía, cómo se daba a conocer ese territorio que se llamaba y que se estaba consolidando como México? Bueno, pues era a través de estos textos, y a mí me parece sumamente rico en términos también de situar estos trabajos como una forma de retratar lo que se estaba viviendo. Y también como esto fue muy aventurado, más bien, yo lo veo como un acercamiento privilegiado, que esta clase política, además científica, cómo se va acercando al Valle de Mezquital, que hoy en día podemos ver a un Valle de Mezquital ajeno a estas descripciones de desolación que tenemos, ¿no? Que fue posible la introducción de escuelas, de canales de riego, de servicios de salud, etcétera, etcétera. Pero fue posible porque también se puso en la mira y por tanto se metió en la cabeza de los gobernantes que en esa región se tenía que invertir. Y entonces, el Valle del Mezquital no es la única región indígena del estado de Hidalgo, pero me parece que sí son de las regiones privilegiadas en términos de flujo de recursos públicos para lograr eso que se concebía como desarrollo. Digo, afortunadamente ya estamos revisando este concepto de desarrollo, ¿no? Pero ahí lo tenemos muy, muy importante. Gracias. Muchas gracias a los dos. Me queda la pregunta, y no vamos a tener tiempo para responderla, me queda la pregunta de ¿para qué público escribieron estos dos autores? ¿En qué público pensaron y para qué público son hoy? ¿Son libros pedagógicos? Tengo la idea para La nube estéril, no sabría bien para Magdaleno, que se escribió para un público citadino y para un público en efecto que incidió después en políticas públicas, pero después se lo apropiaron los ñañús del Valle del Mezquital. Cosa que en el caso de Magdaleno no ha sucedido del todo. Es un libro que no ha circulado por el Valle del Mezquital. A lo mejor debiéramos de hacerlo circular. Les voy a pedir, por favor, muy brevemente unas palabras de cierre a cada uno. Eso que estaba usted preguntando, yo creo que sí es necesario ubicar de dónde vinieron. ¿De quién fue la idea de escribir? Hay esta colección del Fondo de Cultura Económica sobre letras mexicanas que tiene muchos textos impresionantes sobre pueblos y comunidades indígenas, sus vidas, sus historias noveladas, y son impresionantes. La bruma lo vuelve azul de Ramón Rubín, por ejemplo, a mí es una novela que me rompió de la misma manera que La nube estéril, o Balón Calam, de Rosario Castellanos. Igual, son textos que dicen, lo que decía hace rato Silvia, ¿no? O sea, ¿cómo sucedía eso? Bueno, yo no me imagino cómo sucedía, pero sí hubo alguien
que dijo, a ver, ustedes allá en el sur escriban, ustedes allá escriban, y fueron produciendo todo esto. Al final, pues sí, necesitamos más tiempo y yo espero pronto leer El Resplandor. No tengo el gusto de haberlo leído, sí de otros textos, y yo espero que sí sigamos haciendo este tipo de actividades, porque de repente ese es el resultado de la pandemia. O sea, en otro espacio no estaríamos llegando a mucha gente como ahora lo podemos hacer por este medio. No podemos encontrarnos ni saludarnos, pero sí podemos reunirnos en este medio y llegar a mucha gente, que es lo que necesitamos de repente socializar. Conversaciones del Valle del Mezquital, conversaciones de literatura y conversaciones de todo tipo. Yo le agradezco mucho a la Secretaría de Cultura, a la doctora Kugel, por esta oportunidad de platicar y de mediar este libro, y muchas gracias también a Cintia. Gracias, Hipólito. Silvia. Sí, muchas gracias, Verónica. Al igual, yo también estoy profundamente agradecida con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, que a través de Verónica Kugel nos pone esta plataforma para hablar sobre los libros que hablan sobre nuestro estado. Y yo agradezco mucho esta oportunidad porque, honestamente, mi libro lo compré, según la fecha, en febrero del 92. O sea que ya tenía rato que lo había leído, y esta oportunidad de regresar para revisarlo fue muy grato, porque además me recordó todo este esfuerzo que en estos momentos un grupo importante de docentes de esta región de Tepatepec está haciendo para construir identidad. No es que no la tengan, por supuesto que la tienen, pero en este asunto de que la identidad es algo profundamente dinámico, profundamente actual, me parece que también un poco de historia sobre esto les dará mayor bagaje para tener más sólido esto que está en proceso de construcción, que es la reinvención de la identidad anclada a la identidad étnica, la identidad otomí. Entonces, muchísimas gracias. Fue otra vez un placer releer, más bien revisar este texto que hacía rato que no había revisado. Y yo encantada de continuar con este excelente ejercicio. Realmente es un placer. Gracias. Muchas gracias a los dos. Son dos libros fuertes, son dos libros, pienso yo, muy importantes para el Valle del Mezquital, y continuaremos platicando. Gracias a los dos. Hasta luego.